Hay cosas que uno aprende tarde en la vida. Y cuando las aprendes, ya no hay vuelta atrás. Esto pasó en Coatepec, Veracruz. Era febrero de 1879. Déjame contarte sobre Abundio Vargas. Abundio no era mal hombre. Trabajaba como arriero, transportando sacos de café desde las fincas hasta el puerto. Tenía una mujer, Salomé, y 2 hijos pequeños. Pero tenía 2 problemas. Le gustaba el aguardiente y más le gustaba presumir. En la cantina El Último Suspiro, así se llamaba, te lo juro, Abundio era el rey. Cada noche se plantaba ahí con su sombrero de palma ladeado, la camisa sudada pegada al pecho, y esa sonrisa de quien cree que el mundo le debe algo. Que venga el diablo mismo, gritaba cada vez que alguien mencionaba alguna historia de espantos. Que venga y verá quién es Abundio Vargas. Los viejos del pueblo movían la cabeza. Sabían que hay cosas que no se deben retar. Pero Abundio era necio. Una noche de marzo, cuando la luna estaba tan pálida que parecía enferma, llegó al pueblo un forastero. Nadie supo de dónde vino. Simplemente apareció en El Último Suspiro, como si la niebla misma lo hubiera parido. No era como la gente de por ahí. Vestía un gabán negro que le llegaba hasta los tobillos. Tenía el rostro cubierto de una barba gris, espesa, y los ojos eran lo peor. Eran como pozos secos. Miraban, pero no veían. O tal vez veían demasiado. Se sentó en una esquina sin pedir nada. Solo observaba. Abundio, ya con 5 mezcales encima, se le acercó con esa confianza estúpida que da el alcohol. «¿Qué miras, viejo?», le dijo. «¿Nunca habías visto a un hombre de verdad?». El forastero lo miró con esos ojos de pozo seco y sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era como cuando ves a un coyote antes de que salte. «Conozco muchos hombres», dijo con una voz que sonaba como grava arrastrándose. «Pero pocos son tan valientes como presumen». La cantina se quedó en silencio. Hasta la música del acordeón se detuvo. Abundio se rió. Una risa fuerte, falsa. «¿Me estás diciendo cobarde?». «Te estoy diciendo bocón», respondió el viejo sin parpadear. «He visto a hombres como tú toda mi vida. Gritan fuerte cuando hay testigos. Pero cuando llega la carreta, todos lloran como niños». Abundio sintió que la sangre se le subía a la cara. No por miedo, por orgullo herido. «¿La carreta de la muerte?», escupió las palabras. Esa pendejada que cuentan las viejas para asustar a los escuincles. El forastero se puso de pie. Era más bajo de lo que parecía sentado, pero había algo en él que hacía que el aire se sintiera pesado. «No es pendejada», dijo despacio. «Y si eres tan valiente, llámala». «¿Llamarla?». «Esta noche, a las 3 de la madrugada, en el crucero de los ahorcados, donde se juntan los 4 caminos. Párate ahí y di su nombre 3 veces. Si aparece, podrás presumir que la viste. Si no aparece, tenías razón». La cantina esperaba. Todos miraban a Abundio. Y Abundio no podía echarse para atrás. No delante de todos. No cuando había pasado años diciéndole al mundo que él no le tenía miedo a nada. «Hecho», dijo golpeando la mesa. «Pero cuando no pase nada, vas a tener que besarme los pies, pinche viejo». El forastero sonrió de nuevo. Esa sonrisa de coyote. «Nos vemos mañana, si amaneces». Y se fue. Así nada más. Se perdió en la neblina como si nunca hubiera estado ahí. Si te está gustando esta historia, déjame un like. Y si eres de México, de Veracruz, o de cualquier parte donde también se cuenten estas historias, escribe en los comentarios de qué país eres. Me encanta saber que estas leyendas siguen vivas. Abundio llegó a su casa pasada la medianoche. Salomé lo esperaba despierta, como siempre, con esa mirada cansada de quien ya no espera nada bueno. «¿Qué hiciste ahora?».
Le preguntó apenas lo vio entrar. Abundio trató de sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Nada, mujer, solo una apuesta estúpida. ¿Qué clase de apuesta? Él le contó todo. Lo del viejo, lo de la carreta, lo del crucero de los ahorcados. Salomé se puso pálida, más pálida que la luna de esa noche. «No vayas», le dijo agarrándole el brazo. «Por favor, Abundio, esa carreta, mi abuela la vio una vez. Dijo que cuando pasa, alguien muere. Siempre. Son cuentos, Salomé. No son cuentos». Tenía lágrimas en los ojos. Hay cosas que no se retan. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Pero Abundio ya había dado su palabra. Y en ese pueblo, en esa época, la palabra de un hombre era todo lo que tenía. «Voy a ir», dijo, «y cuando vuelva, te reirás de todo esto». Salomé no dijo nada más. Sabía que era inútil. Las horas pasaron como arrastrándose. Abundio trató de dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos de pozo seco del forastero. A las 2:30 de la madrugada se levantó, se puso su sombrero, agarró un farol. Salomé lo miraba desde la cama, con los niños dormidos a su lado. «Si no vuelves», empezó a decir, «voy a volver». Y salió. Afuera, la niebla era tan densa que el farol apenas alumbraba 3 pasos adelante. El pueblo estaba muerto. Ni un perro ladraba, ni un gallo cantaba. Solo el sonido de sus propios pasos sobre la tierra mojada. El crucero de los ahorcados estaba a media hora de camino. Le llamaban así porque hace muchos años, cuando todavía había bandidos sueltos, ahí colgaban a los ladrones. Ya no quedaban horcas, pero la gente decía que de noche aún se escuchaban crujidos, como de cuerdas mecidas por el viento. Abundio llegó justo cuando el reloj de la parroquia dio las 3 campanadas. El crucero era exactamente eso, 4 caminos que se juntaban formando una cruz. En el centro había una piedra grande, desgastada, con marcas que parecían arañazos. Abundio se paró ahí, solo, con la niebla envolviéndolo como sudario, y entonces lo hizo. «Carreta de la muerte», dijo en voz alta, aunque le temblaba un poco. «Carreta de la muerte, carreta de la muerte». Silencio, solo la niebla, solo la oscuridad. Abundio esperó. 1 minuto, 2, 5, nada. Empezó a reírse, primero bajito, después más fuerte. «Puras babosadas», gritó a la nada. «Puras mentiras de viejas chismosas». Y justo cuando se daba la vuelta para irse, lo escuchó. Al principio pensó que era el viento, un chirrido lejano, como madera vieja frotándose contra metal oxidado. Pero el viento no hace ese sonido. El sonido venía de uno de los caminos, el que llevaba al cementerio viejo. Chirrido, chirrido, chirrido. Y después, pasos. No, no eran pasos. Era algo más pesado, como cascos de bestia sobre piedra. Abundio sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. La niebla empezó a moverse. No como se mueve normalmente. Se movía como si algo la estuviera empujando, como si algo grande estuviera abriéndose paso a través de ella. Y entonces la vio. La carreta. Era de madera negra, podrida, tan vieja que parecía que se iba a deshacer en cualquier momento. No tenía paredes, solo era una plataforma con ruedas gigantes, torcidas, que chirriaban con cada vuelta. Las ruedas dejaban marcas en la tierra, pero no eran marcas normales. Brillaban, como si estuvieran hechas de algo que no debería existir, y la jalaban 2 bueyes, pero no eran bueyes de verdad. Eran esqueletos de bueyes, sin piel, sin carne, solo hueso amarillento brillando en la oscuridad. Sus cuencas vacías ardían con una luz azul pálida, como llamas frías. Y en la carreta había alguien, un hombre, o lo que quedaba de uno. Estaba sentado, sosteniendo las riendas. Vestía ropas viejas, deshechas. El rostro
El rostro era lo peor. Estaba cubierto por un trapo sucio, pero se podía ver que debajo no había nada. Solo sombra, solo vacío. El carretero levantó la cabeza y miró a Abundio. Y Abundio supo. Con cada célula de su cuerpo supo que había cometido el error más grande de su vida. «Súbete», dijo el carretero. La voz no venía de su boca, venía de todas partes, del aire, de la tierra, de los huesos mismos de la noche. «No». Abundio retrocedió. El farol se le cayó de las manos. «No, yo solo. Llamaste 3 veces. Ahora debes pagar. Fue una broma, un juego. No lo decía en serio. Los muertos no entienden de bromas». La carreta avanzó, despacio. Los bueyes de hueso caminaban sin hacer ruido, solo el chirrido terrible de las ruedas contra la piedra. Abundio corrió como nunca en su vida. Corrió entre la niebla, tropezando, cayendo, levantándose. El farol se había quedado atrás, pero ya no importaba. Solo importaba huir, pero el sonido lo seguía. Chirrido, chirrido, chirrido. Más cerca, siempre más cerca. No importaba qué tan rápido corriera. La carreta nunca se quedaba atrás. Abundio llegó a su casa con el sol apenas saliendo. Estaba empapado en sudor. Tenía las manos llenas de tierra y sangre de tanto caer. Los ojos inyectados de un terror que no tenía nombre. Salomé abrió la puerta y gritó al verlo. «Abundio, ¿qué te pasó?» Él no podía hablar, solo temblaba. Lo metió a la casa, le dio agua. Los niños se despertaron y empezaron a llorar al verlo así. «¿Qué viste?», preguntó Salomé. «¿Qué te hicieron?» «La vi», susurró Abundio. «La carreta es real, y me siguió hasta acá». «¿Te siguió?» No pude dejarla atrás. Corrí y corrí, pero siempre estaba ahí. Solo dejó de seguirme cuando llegué a la puerta, como si no pudiera entrar». Salomé le puso una mano en la frente. Estaba ardiendo. «Voy a buscar al curandero», dijo. «No hay curandero que me cure», respondió Abundio. «Lo sé, lo siento aquí». Se tocó el pecho. Me marcó. Cuando me miró, sentí que me metió algo adentro, algo frío, algo que no va a salir. Los días siguientes fueron un infierno. Abundio no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el chirrido. Cada noche, a las 3 de la madrugada en punto, despertaba bañado en sudor frío. Y algunas noches juraba escuchar el sonido de cascos en la calle. Acercándose a su puerta, la gente del pueblo empezó a notarlo. Abundio ya no iba a la cantina, ya no presumía, ya no sonreía. Caminaba como si cargara un peso invisible, como si cada paso le costara el alma. «Está pagando», decían los viejos. Retó a lo que no debía, ahora está pagando. Una semana después, Abundio desapareció. Salomé despertó una mañana y su lado de la cama estaba vacío, frío, como si llevara horas así. Lo buscaron por todo el pueblo, en los cafetales, en el río, en el monte. Lo encontraron al mediodía. Estaba en el crucero de los ahorcados, sentado en esa piedra del centro, con la espalda contra una roca, los ojos abiertos, muerto. No tenía marcas, no tenía heridas, simplemente ya no estaba. Como si algo le hubiera sacado todo lo que lo hacía estar vivo. Pero había algo más. Alrededor del cuerpo, en la tierra, había marcas. Marcas de ruedas, marcas que brillaban con un tono azulado y llevaban directo hacia el cementerio viejo. Nadie quiso tocar el cuerpo al principio. Tuvieron que traer al párroco para que lo bendijera antes de moverlo. En el entierro casi no fue nadie. La gente tenía miedo de que lo había matado todavía anduviera cerca. Salomé no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo se quedó parada junto a la tumba,
con sus 2 hijos agarrados de su falda, y susurró: «Ojalá hubieras sabido callar». Pasaron los años. La historia de Abundio Vargas se convirtió en leyenda. Los padres la contaban a sus hijos para enseñarles respeto, para enseñarles que hay cosas que no se deben retar. En el último suspiro pusieron una placa. Decía: «Aquí bebió Abundio Vargas, quien retó a la muerte y perdió». Y dicen que algunas noches, cuando la niebla baja espesa sobre Coatepec, todavía se puede escuchar ese chirrido, esas ruedas girando, esa carreta que nunca deja de buscar a los que la llaman. Y si alguna vez estás en un crucero, a las 3 de la madrugada, y sientes la tentación de gritar su nombre, no lo hagas, porque la carreta de la muerte no perdona, y una vez que te marca, ya eres suyo, para siempre. Si esta historia te puso la piel de gallina, déjame tu like, compártela con alguien que creas que debe escucharla. Suscríbete para más historias reales de terror que pasan en nuestros pueblos, en nuestras tierras. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué país eres? ¿Has escuchado alguna historia parecida donde vives? ¿Te ha pasado algo que no puedes explicar? Recuerda, hay cosas que no se ven a plena luz, pero cuando cae la noche, están ahí, esperando. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves a volver.